Bueno, pues hola Marcos. Lo primero, agradecerte mucho que hayas aceptado mi invitación. La verdad es que es un honor para mí porque yo no soy muy conocida en vuestro mundillo y tú la verdad es que sí. Y bueno, es un tema también que me agrada mucho hablar contigo porque al ser una persona que tiene bastantes seguidores, creo que la gente te puede tomar como referencia y animarse a pedir ayuda sobre el tema del que vamos a hablar o que cambien algunos de sus hábitos. Entonces, bueno, me gustaría también que te presentases, que nos dijeses quién es Marcos, a qué se dedica y cuáles son sus hobbies. Yo soy, bueno, encantado de estar aquí antes de nada. Soy entrenador personal, soy preparador físico, divulgo en redes sociales sobre ciencia, sobre nutrición y digamos que no considerándome un experto en nada, intento abordar mucho el estudio de la nutrición humana, de la fisiología y entender el culturismo y todos aquellos factores que te llevan al éxito. Mis hobbies, más allá de mi trabajo, leer, la música, la naturaleza, mi perra, el mar, todo lo que tenga que ver con la naturaleza me enriquece mucho. Pues está Y súper bien. en esencia ese soy yo. Muy bien. Bueno, pues si quieres ya pasamos al punto de la depresión, ¿vale? Y a ver, hace un tiempo, yo no sé si fue con José Kenji, que tuviste una entrevista con él, creo que fue por cuarentena, y nombraste que, bueno, sufriste pues una depresión, ¿vale? Durante bastante tiempo. ¿Te importaría contarnos cómo se inició toda esta enfermedad y cómo la sufriste? Eh, Empezó más o menos cuando tenía 24 o 25 años. Yo entrenaba, me estaba preparando para competir en powerlifting. Y cómo empezó no lo sé. Me acuerdo casi el día en que detecté que algo no iba bien. Digamos que yo iba a entrenar siempre y era como mi punto álgido del día. Es decir, mi vida era genial, maravillosa. Me encantaba quién era y lo que hacía. Todo estaba en sintonía, pero llevaba una época desmotivado y me acuerdo que iba a entrenar y esa motivación ya no la tenía. Y me acuerdo un día que llegué al gimnasio y simplemente me senté y hoy no. Y ese hoy no fue como mañana tampoco. Yo estaba en una relación de pareja y me acuerdo que empecé a necesitar como mucho cariño y a fundirme en un abrazo con ella. Y no era suficiente, me empecé a sentir vacío en general y bueno, fue un estado que fue empeorando y se fue instaurando. No entendía nada y bueno, simplemente se afianzó y fue a peor. Bueno, y a raíz de esto, ¿conseguiste pedir ayuda a pronto o tardaste bastante tiempo en pedir ayuda? Tardé bastante, tardé. Mm, Fue muy complicado pedir ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda fue la que pediste al final? O sea, me refiero, porque claro, tú vas al médico, le cuentas tu situación y es muy fácil que te recete ansiolíticos o antidepresivos y quedarte ahí. ¿Fuiste más allá? ¿Pediste ayuda psicológica o...? Tardé mucho en ir al médico. Primero lo comuniqué, se lo comuniqué a mi pareja, a mi expareja, luego se lo comuniqué a mi entorno familiar cercano, pero le comunicas cosas que tú no entiendes. No sé qué me pasa. Tardé mucho, pero mucho, como casi un año, en ir a mi médico de cabecera y fui, me acuerdo, con mucha vergüenza. Aparte, yo vivo en un pueblo y nos conocemos todos y que esto puede parecer una tontería en una persona adulta, pero yo con vergüenza le dije, te va a parecer una tontería, pero no sé qué me pasa, que no me encuentro bien, estoy como muy apático, desolado, y mi médico fue el que dijo, no es ninguna tontería. Me hizo un test que tuve que marcar unas casillas y me dijo, me derivó al psicólogo. Me acuerdo que creo que no sé si la primera cita que me puso, porque en la seguridad social tardan bastante, la Sí. anulé por vergüenza, porque hay como un fenómeno que parece que cuando se acerca la cita de ir al psicólogo como que te empiezas a encontrar mejor. No sé por qué se da esto. Entonces dije, no voy, soy lo suficientemente fuerte. Pero como era como una bola de nieve, cada vez era más grande, al final tuve que ir y en la seguridad social pautan mucho, es decir, te dan una cita ahora, luego otra dentro de 3 semanas, 4 semanas, y estaba tan grave ya dentro de lo que la gente que pasa o ha pasado por esto puede entender lo que es grave, que tuve que pedir ayuda ya a un psicólogo y me derivó a un psiquiatra pues bastante rápido. Sí, bueno, en ese caso te entiendo un poco porque yo cuando era más pequeña
también por un fallecido, o sea, mi hermano falleció, ¿vale? Y entonces necesité ir al psicólogo también. Y me pasó lo mismo que a ti, o sea, fui al médico, me derivó al médico, o sea, al psicólogo de la Seguridad Social y no me sirvió de nada porque, claro, era media hora lo que me veía. Y luego también me pasó lo mismo que a ti, cuando recientemente yo también tuve trastorno por ansiedad y muchísima tristeza, que cuando yo ya me decidí a darme la baja porque no podía ir a trabajar, me pasó lo mismo que a ti. Dije, es que parece que ya como que me encuentro mejor, pero luego no, luego estás hecho una mierda, vaya. Ahora, pues, ya que has sacado el tema de que te daba vergüenza y todo eso, pedir ayuda, vamos a hablar un poquito sobre el estigma social que hay ahora mismo aquí y creo que va en incremento. Bueno, como ya te he dicho, yo tuve una enfermedad y bueno, enfermedad no, en verdad tuve trastorno de ansiedad y sigo teniendo ansiedad. Y es como que me siento un poco avergonzada, porque digo, es que yo creo que la gente no tiene esto o como que lo ven raro. Es como que muchas veces lo comento con mis compañeras de trabajo, me dicen, pero si tú eres muy joven para tener eso, anda, vive la vida, no sé qué. Digo, sí, pero es que no es tan fácil, ¿sabes? O sea, y Lo tienes todo para ser feliz, te dicen, y tú, muy bien, ya, claro que pero sí. es que pues dame la solución tú, porque yo no lo encuentro. Y a Ya. pesar de que yo estoy yendo a una psicóloga todavía. Y bueno, ¿crees que más de la gente de la que creemos tiene este tipo de problemas? Me refiero que tiene problemas internos, pero por vergüenza o por miedos no se anima a pedir ayuda o por lo que puedan pensar los demás. Es que yo creo que la depresión no es algo tangible que podamos describir y decir en plan, esto es la depresión. Creo que mucha gente no es feliz, pero no se para a pensarlo. Yo la mayor parte de gente que conozco pues vive con el piloto automático y sí que hay mucha gente que pasa por malas épocas o se está quejando seguido, pero quizás no llega a ese punto de pararse, como por ejemplo me ha pasado a mí, sentirse desolado, de que nada tiene sentido, eh, de que nada tiene sentido, de un vacío existencial enorme. Eso es que no sé hasta qué punto podemos determinar que es una depresión tras cualquier tipo de trastorno, tras un accidente, tras una muerte cercana. Aparte hay diferentes tipos de depresión, la depresión estacional, luego parece ser que hay cierta predisposición genética a sufrirla. Sí, Entonces, considero que depende. Considero que mucha gente habla de que ha tenido depresión y no ha tenido depresión. De hecho, mucha gente dice, estoy triste, estoy como deprimido. No estás deprimido. Y pues luego hay gente que está muy jodida y pues se refugia en el alcohol, en cualquier tipo de acto compulsivo, recreativo, ludopatías. Al final, sí, pues la depresión puede ser algo subyacente a la cual no le das el nombre de depresión, pero el sujeto pues está deprimido. De hecho, a mí me pasaba que yo empecé a parchear con muchas cosas, con necesidad de cariño, pero no me acababa parando a pensar que era lo que me pasaba, pero intentaba hacer cosas, leía más, me refugiaba. Al final es un refugio que sí. está tapando pues, un estado Sí, anímico. yo de hecho también hacía lo mismo. Sobre todo cuando empecé la universidad fue con el alcohol y en el deporte también he tenido mucha dependencia para evadirme mucho. Y el volumen de entrenamiento que me metía era para libro, o sea, pero bueno. ¿Y tú crees que este tipo a ver, porque yo siento que ahora mismo como que este trastorno o este problema como que se ve un poco más afectado en la gente y yo creo que desde mi punto de vista, ahora quiero saber el tuyo, creo que es un poco también por redes sociales, porque parece ser que la gente tiene que estar súper feliz y súper happy y yo creo que no, o sea, porque tú ves que tu influencer favorito está súper bien, vive una vida que te cagas y tú tienes una vida de mierda y yo creo que eso te repercute un poco en estar súper deprimido. Es que el problema, el problema es que las redes sociales se magnifica un contexto ideal de la vida. Mi vida es maravillosa, de hecho, probablemente mucha gente que tiene una vida la cual tú envidias a través de la pantalla está jodida, está deprimida y se siente vacía. Eh, Hay un abismo muy grande entre la vida ideal que se vende y lo que sería una vida feliz y ordenada. Entonces, sí que las redes sociales contaminan mucho eso. Pero, de hecho, yo lo primero que hice cuando estuve jodido de verdad es cerrar todas las redes sociales. Eso me ayudó muchísimo a aislarme de ese yo estoy jodido y todo el mundo está bien, que al final Sí, es irreal porque cada uno tiene su vida y cuando apaga el móvil o lo bloquea, pues tiene sus cosas.
pero se proyecta demasiada felicidad, una felicidad absurda y ficticia. Sí. Es algo totalmente estúpido y irreal, la verdad. ¿Tú en estos momentos sigues teniendo algún tipo de recaída de... A ver, yo me imagino que lo tendrás súper superado porque yo creo que hace bastante tiempo, pero de sentirte algún día que con ansiedad, bueno, en algún momento sí que he visto en redes sociales que has dicho, mira, me estoy tomando la 5-HTP porque me encuentro un poco ansioso, pero ansioso por trabajo o porque realmente, porque te viene porque sí, porque no tiene ningún tipo de explicación, ¿sabes lo que? No sé si me he explicado bien. Sí, yo tengo lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Tengo mucha ansiedad, me va por épocas, va, viene, es como un enemigo invisible que cuando quiere se presenta y me abruma y ya. No lo entiendo, y he aprendido con el tiempo que cuanto menos me enfrenté, el mejor. Simplemente, pues mira, pues tengo ansiedad esta época, pues toca subir cuesta arriba y ya está, no pasa nada. Pero sí que tengo eso, la depresión, una vez que pasas por ello, no... Bueno, yo hablo de mi caso, yo no soy la misma persona. Te cambia de alguna forma. Todo lo que hagas en tu vida te cambia, pero a mí la depresión me ha cambiado mucho. Para bien y Sí. para mal en algunas cosas. Y cuando tienes esa ansiedad, ¿qué signos o síntomas, bueno, en realidad, sí, bueno, signos o síntomas percibes? Para que, bueno, al menos se familiarice un poco la gente sobre qué es la ansiedad, porque mucha gente no entiende lo que es la ansiedad. Yo, por ejemplo, te acabo de entender perfectamente porque es como algo que te atrapa y no te deja disfrutar de nada. Y es como estar ahí todo el día. Yo imagino que será algo muy común. Yo noto como una asfixia, como si tuviera muchos bloques encima del pecho y como que no soy Sí, suficientemente bueno en nada, como que todo me cuesta el triple. Sensación de ahogo, de agobio y pensamientos rumiativos y, bueno, en fin, que es todo una debacle personal. sí, de hecho me pasa lo mismo. De como una presión aquí que no te deja respirar y todo el rato dándole vueltas a la cabeza. Y no, ¿nos podrías dar algún tip o una herramienta que uses, aparte de la suplementación, para aliviar un poco esa ansiedad? Todo lo que sea bajar constantes vitales, hay muchos métodos de, no de meditación guiada, que hay gente que lo de meditar pues simplemente lo rechaza, pero de gestionar la respiración, de controlar la respiración, pues hay muchos vídeos en YouTube de inspira, expira, esto ayuda muchísimo, la respiración ayuda muchísimo. Yo en mi caso no creo que sea algo sano para todo el mundo, pero yo me aíslo mucho. Simplemente me hermetizo ante el mundo, desaparezco, me pego caminatas nocturnas, y desaparezco. Yo me soporto a mí mismo, entonces no tengo problema con aislarme, disfruto de mi solitud. No creo que sea para todo el mundo, pero a mí me ayuda. Desaparecer 3 días y vuelvo más equilibrado. No es un Sí, consejo para todo el mundo, pero a lo mejor a algunas personas les sirve ir al mar, a la playa, desconectar, salir un sí, poco de sociedad. sí. Yo, por ejemplo, lo que hago es escribir mucho, de plasmar También. muchos pensamientos en el papel. De hecho, la psicóloga eso me lo enseñó y alivia, pero tampoco te quita, pero bueno, te quedas a gusto, porque luego reflexionas sobre esos pensamientos y te hace conocerte un poco mejor. De Por hecho, si, eso tiene explicación científica, porque el lóbulo izquierdo del cerebro es más negativo y es el que procesa la información. Y tanto el habla como la expresión más artística, que es cuando escribes y lo plasmas en un papel, se hace con el lóbulo derecho, que es más positivo. Entonces, trasladar la información del lóbulo izquierdo al derecho, pues mejora el estado anímico. De hecho, cuando dicen en plan, si tienes un problema, háblalo, la gente no sabe por qué, pero tú te sientes mejor y te ayuda. Y es precisamente sí, por esto. sí. Así que eso ayuda mucho, la verdad es que sí. A mí, sí, la verdad es que, por ejemplo, en época de cuarentena y ahora he vuelto también a escribir un poco, me alivia bastante. Y bueno, pues si le puede servir a alguien, pues mira, ya lo sabes. Bueno, pues me gustaría saber qué es realmente la depresión, o sea, si tú nos puedes definir lo que es la depresión y a nivel fisiológico qué es lo que ocurre cuando tenemos depresión, si sabes. Eh, por no meterme en fisiología ni en temas neurales, para explicarlo de forma más tangible, hay un concepto que es anedonia, que es que no sientes nada. Y no sé si es algo, es que yo digo siempre lo mismo, si no has tenido depresión, por mucho que te lo expliquen, es como si naces ciego que te expliquen qué son los colores. No puedes saber lo que es un verde o lo que es un rojo, Ya, creo.
Entonces yo explicarle a alguien, porque a mí me pasaba que se lo explicaba a mis seres queridos, a mis padres, le decía, más o menos me pasa esto, pero no entienden nada. Y es que no se puede explicar la ausencia de todo, o sea, un vacío absoluto. Entonces, no sé cómo explicarlo. No sé explicarlo con palabras, sinceramente. Bueno, Probablemente pongas en Google qué es la depresión y te aparezca redactado y demás, pero lo que es el sentimiento de estar deprimido, sé que es, y sé decir que es muy desafiante a nivel personal, pero el que sientes no, porque no sientes nada. Al menos yo no sentía nada. Indiferencia absoluta ante todo. ya. Y a ver, yo es que, a ver, hace tiempo que estudié la depresión en la carrera, porque yo soy bastante joven, o sea, terminé hace un año, de Uh algo -huh. me acuerdo que surge como de la nada, o sea, me refiero, como que no sé si no sé si eran los niveles de serotonina o los de dopamina o los Uh -huh. receptores como que disminuían Sí. porque sí o por también puede ser por medicación que tomes y de ahí te podía surgir la depresión. No sé si me estoy equivocando o No, sí es cierto. A ver, se le suelen buscar. Lo que pasa es que todo el entramado neural no es solo dopamina y serotonina. De hecho, elevar la serotonina con los típicos ISRS, que son los antidepresivos más comunes, pues también eleva los niveles de dopamina, de noradrenalina. Pero, por ejemplo, también en las depresiones postparto, lo que suele hacer es que hay un pico y una bajada en los niveles de estrógenos. Y por eso, justo después del parto, es cuando las mujeres, pues, ¡pum!, tienen eso, que es como una predisposición genética, juntado pues con esos picos de estrógenos. De hecho, a mí la depresión, yo estaba en una preparación con farmacología, con anabolizantes, y me pilló durante la preparación. Y se me juntó, como que cuando estaba tan mal y tampoco entrenaba, pues dejé la preparación. Entonces se me juntó, de hecho los propios anabolizantes generan una motivación intrínseca muy fuerte por el papel de la testosterona, de la dihidrotestosterona, y sacar eso, digamos que son muchos neurotransmisores y a mí se me juntó pues lo que es ya la propia depresión en sí, que creo que tiene bastante carga genética, con el dejar la farmacología. De hecho, por eso después escribí el libro del PCT, porque la gente hace las cosas muy mal y se fuerzan o se instauran muchas depresiones por utilizar mal la farmacología, y a mí sí. se me juntó todo y fue una debacle psicológica. Pero quiero decir que no es solo un neurotransmisor o dos, es la neuroquímica toda cerebral que está alterada. Es como Y un efecto dominó, realmente. sí. ¿Y tú crees que también puede influir un poco la educación que recibamos desde que somos pequeños y los hábitos que luego tenemos a lo largo de nuestra vida? Me refiero, Yo pues, le... por ejemplo, yo sé que el sol, a ver, no tendrá mucho efecto, pero yo sí que creo que tiene un efecto a nivel anímico bastante agradable. En plan, que te dé el sol o que tener buenos hábitos. Aunque claro, yo, por ejemplo, he sido siempre muy deportista, siempre he comido muy bien y bueno, a ver, no tuve depresión, pero sí que he tenido, por ejemplo, pues 5 meses súper deprimida y estar llorando todos los días y con ansiedad. Entonces, no sé si es por la relación que tengas con tus padres desde que eres pequeño, de los hábitos que ellos te inculquen, de seguridad, en fin, todo ese tipo de cosas, y luego los hábitos que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. A ver, por partes. Yo cuando empecé la carrera de psicología, la cual tuve que abandonar por la depresión, estudié lo que es toda la psicología del desarrollo del niño. Entonces, toda la carga de educación de tus padres o de tu entorno más cercano deja muchas señales emocionales en tu desarrollo. Entonces, sí que puede tener predisposición, pero también soy un gran lector de literatura oriental y, por ejemplo, la gente que vive en Oriente suele tener muchísimos menos índices de depresión. Depende de los países, depende de las zonas, pero la gente que se cría más cerca de la naturaleza, bien sea por el contacto emocional con animales, por el respeto que tienen con sus congéneres, las relaciones entre personas y animales es diferente, mayor exposición al sol, se fomentan prácticas como la pesca, más paseos al aire libre. De hecho, hay algo que me preguntaste antes de la depresión, algo que me cambió muchísimo. Yo antes notaba que vivía con piloto automático y desde que pasé de todo eso, lo que es, por ejemplo, andar descalzo, a mí me encanta, y sentir el tacto de la hierba en los pies, el tacto de la arena, incluso cuando voy andando, dando un paseo, a veces acaricio un árbol, acaricio arbustos, y ese tipo de pequeñas cosas, o valorar cuando te da el sol en la piel, a mí me da mucha felicidad, muchísima alegría, y creo que hay cosas tan pequeñas y tan grandes al mismo tiempo como estas que la gente no valora. Y creo que en otras culturas
se le da muchísima más importancia desde la niñez. ¿Que esto pueda favorecer un desarrollo más favorable? Yo creo que sí. No tengo datos, pero yo creo que sí. Luego, lo que es las horas de sol y el tiempo influyen muchísimo. De hecho, cuanto más al norte vas, pues se incrementan las tasas de suicidio, las tasas de depresión. El sol influye, los cronoritmos influyen, pero al final son muchos factores que se entrelazan. La educación, desde luego, influye muchísimo. Son muchos factores: predisposición genética, exposición al sol, valoración del entorno, valoración propia entre el contexto real y las expectativas. Son muchas cosas. Sí, de hecho lo que has dicho acerca de la naturaleza me llama mucho la atención porque hace poco me leí un libro que es Apuntes sobre un planeta estresado y decía que, o sea, realmente somos personas que ahora mismo estamos en un planeta o en un entorno que no está hecho realmente para nosotros. Lo que pasa es que nos hemos adaptado, entre comillas, a lo que nos van ofreciendo. Y yo creo que estamos hechos para vivir, pues eso, en el campo, en una cueva, en no estar, me tengo que ir a trabajar a tal hora, tengo que estar trabajando 8 horas, luego tengo que ir a no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto. El estar hiperconectados, esas prisas, yo creo que eso no es muy sano, porque además te lleva también a esa preocupación. El estar todo el rato pendiente de cosas que tienes que hacer en vez de estar ocupándote en el presente, que te lleva a rumiar y a estar, pues eso, mal. Sí, no, te entiendo perfectamente. De hecho, lo llevo incluso más allá. Es decir, cuando a un niño pequeño en Madrid le preguntan ¿de dónde viene el pollo? Del súper. ¿Pero cómo que del súper? Tú cuando no sabes lo que es una gallina, cuando no sabes, o sea, sabes lo que es, pero no, es como que eso no forma parte de ti. Y estás, que no puedes jugar en la hierba porque te ensucias la ropa. Estás tan desligado y tan desvinculado de tu contexto natural que eso tiene que generar algún tipo de fricción en tu organismo. Somos seres naturales que estamos acostumbrados o diseñados para interactuar con el entorno y se nos sobreprotege. Nos ponen acolchados en los parques, no nos podemos golpear, no podemos meter las manos en la tierra porque hay bacterias. Eso se hizo desde siempre y la gente sobrevivía y se desarrollaba más sano. De hecho, por ejemplo, esto tiene mella incluso en lo que es la población bacteriana del intestino, que además la propia población bacteriana tiene mella también en lo que es el estado depresivo. Entonces creo que son muchísimos factores que se entrelazan para instaurar este estado, pues, de descontento social. No es normal que un niño se críe totalmente aislado de la naturaleza. O sea, no es normal. Es normal, pero quizás no sea lo idóneo. No, mira, yo también vivo en un pueblo, hace tiempo que ya no, y ahora mismo vivo en Salamanca y aquí mucho campo pues no hay. Y yo siempre me he criado en el campo, me iba con mi padre a coger espárragos, setas y a mí eso me encantaba, porque era como, me lo pasaba pipa, me llenaba de mierda hasta el culo y luego llegaba a casa súper cansada, me iba a dormir y ya está, y luego al día siguiente al cole y otra vez al campo y yo alucinaba porque veía bichos en el suelo, bueno. Y yo he notado mucho esa ausencia desde que me he venido a vivir a una ciudad y es como el otro día, por ejemplo, aquí hay un río, el río Tormes, me fui al río, vi unos patos y dije, madre mía, pero qué bien viven estos animales, por Dios, y yo que estoy todo el día súper estresada y la gente súper estresada y preocupada y digo, me encantaría mandar todo a tomar por culo algún día y irme con los patos a vivir, de verdad, y yo creo que la gente no tiene muy presente el tema de eso, desconectar por un momento y encima ahora yo veo también ahora las generaciones que vienen, que están todo el rato, pues salen con sus amigos para estar con el móvil y eso es como que me da un poco de miedo lo que pueda pasar en un futuro, porque de hecho también el otro día vi un anuncio de una cuna con 3 tablets y decía, para que puedas dejar a tu bebé interactuando con las tablets y tú te vayas a dormir a gusto o a leer el periódico. Y es como, madre, pero para eso no tengas hijos. Y son cosas incoherentes. Vamos a crear un mundo de personas antisociales. El contexto social actual es incoherente. Me hace mucha gracia lo que comentas. Es triste, pero es verdad. Para darle un poco de humor. Bueno, ya que estamos hablando de esto, yo trabajé en una residencia de ancianos, ¿vale? Y me gustaría ahora tratar un poco el tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos. Y bueno, yo siento también que a nuestros ancianos como que los tratamos como si súper disfuncionales
Y bueno, todos sabemos cómo es una residencia de ancianos que no, o sea, son personas como que los metes ahí y los haces ser súper vegetales, como no puedes salir a la calle porque hace mucho frío o no porque hace mucho calor, aquí sentado viendo la tele y ya está. Y la mayoría de estos ancianos tomaban antidepresivos y ansiolíticos y yo no notaba su mejoría para nada. O sea, de hecho yo creo que empeoraban un montón. Y hay una frase que me gusta mucho que dice Carlos que es como, ¿cómo vas a descansar si no te has cansado? Y claro, muchas veces se dan los ansiolíticos o también, bueno, pastillas para dormir, que ahora no recuerdo, no me sale la palabra. Benzodiazepinas, imagino. Sí, justo. Para, pues eso, en vez de decir, venga, voy a darles un poco de estímulo para que se cansen o, no sé, hacerle otro tipo de cosas, no, lo más fácil. ¿Tú estás de acuerdo con este tipo de tratamiento? No, en absoluto. De hecho, tengo buenos compañeros y compañeras que son psiquiatras y es ridículo. Lo que pasa que el propio contexto te fomenta eso. Y igual que lo que dice Carlos, que no puedes descansar si no estás cansado, si no tiene lógica, si tratas a alguien como débil, será débil. Es que igual problema hay con la osteoporosis, con la pérdida de masa muscular en la edad adulta. Si no fomentas que eso se quede, si no tratas con un poco, no digo de rudeza, pero con un poco de actividad, es decir, mantener a las personas activas, entretenidas, si le haces sentir que es un inútil, se sentirá triste. Una persona que ha sido toda su vida funcional, que de repente lo sientas ahí, lo pones a ver la tele, pero ¿cómo no va a estar triste? Y si está triste, tienes que hacerle entender que esa tristeza forma parte, porque a lo mejor está un inválido o está limitado por cualquier tipo de motivo y eso le genera tristeza. Entonces hay que ayudarle a salir de esa tristeza, hay que ayudarlo a entender que esa tristeza es lógica y normal dada la situación, pero darle fármacos, eso es como que no asumimos la tristeza, que es lo que pasa muchas veces. Me encuentro mal, antidepresivos. No necesitas antidepresivos, necesitas entender que no encontrarse bien forma parte de tu vida humana. Igual que tener hambre, tener sed, tener sueño. ¿Te encuentras mal? Pues deja pasar esta época, a lo mejor es momentáneo, o ponle solución. Estudia el caso, acude al psicólogo, lo que hablábamos del estigma, rompe ese estigma y acude al psicólogo. Sí. Pero fármacos nunca es la solución. De hecho, hay una persona a la que admiro muchísimo, que es Peter Gotche, que tuvo las narices de escribir un par de libros que son brutales acerca de los psicofármacos y de todo lo que matan. De hecho, uno de los posibles efectos de los psicofármacos es la tendencia al suicidio o a encontrarse mucho peor. Entonces, dar fármacos porque sí, hombre, no siempre. Tendría que ser un caso muy extremo, aparte de la adicción que generan, aunque se diga que no y se intente tapar. Sí, eso es cierto. Generan adicción. Tú no tomaste fármacos, ¿no? ¿O sí? Sí que los tomé, los tuve que tomar. Cambié 3 veces de fármacos por lo mal que me sentaban y al final los tuve que dejar. Y ya que hablamos un poco de todo y hablamos del contexto natural, a mí realmente lo que me salvó la vida fue la perra. Cuando vino mi perra a casa, que además fue casualidad, aprendí muchísimo. Lo que decías tú de los patos, aprendí de la perra, pero increíble. Es decir, mi perra me quiere muchísimo, pero como se levante un poco la voz, como yo no suelo gritar ni soy una persona conflictiva ni agresiva, pero mismamente el elevar un poco el tono de voz, mi perra se levanta y se va. No quiero problemas. Y su forma de respirar, de tomarse con tranquilidad las cosas, de hecho, aunque esté comiendo, si la estresas ya no come. Y ves esa forma en la que se toma la vida, que es un perro, y dices tú, tendría que aprender el de nosotros. No, tendremos que aprender nosotros de ellos. Y mi perra es feliz, y es un perro, y no tiene aspiraciones en la vida, pero es feliz porque está tranquila y vive tranquila. Respira tranquila, tiene agua, tiene comida. Y nosotros muchas veces pues nos estresamos, nos metemos en berenjenales y queremos ser como, no sé, como aquel que tiene 1 millón de seguidores y creemos que es feliz, que a lo mejor está peor que nosotros. Sí. Y vivimos toda la vida pendientes de, en fin, de cosas que en realidad si las tuviéramos no nos harían felices. Sí, de hecho el otro día creo que, no sé si fue en unas historias que hiciste o en una entrevista que he visto tuya o algo, que hablaste sobre un estudio de que el dar o el tener a alguien a quien cuidar, sobre todo animales y eso, como que te mejoraba muchísimo el estado de ánimo. No sé si dónde lo dijiste. Además me hizo mucha gracia, es que este es un estudio que aparte lo fomentó un psiquiatra que tuvo muchos problemas con sus compañeros. Y él decía, pero yo no le doy antidepresivos, dale un pez o dale un pájaro. Y hizo varios estudios en los cuales darle un pájaro
a personas mayores o a personas que no tenían movilidad por sí mismos, incluso a mujeres que perdían su marido en accidentes o así, le daba un animal de compañía y mejoraba muchísimo su estado anímico, por el mero hecho de tener un vínculo emocional con un animal. Y muchas veces, pues eso, el sentirse solo, el no sentirse comprendido, el no tener ningún vínculo de valor, pues afianza esos estados. Sí. Y bueno, ¿tú crees que, o sea, recomendarías a la gente dejar un poco, bueno, de hecho lo has dicho, el desconectar un poco, sobre todo de la televisión, de redes sociales, del trabajo? Porque yo, por ejemplo, me di la baja porque no podía, o sea, no me encontraba bien para trabajar. Es como que también me sentía mal, porque digo, es que hay que trabajar y ¿qué estoy haciendo, sabes? Y, o sea, ¿tú recomiendas esto para ocupar todo el tiempo en cosas mucho más productivas que te sumen más para poder conocerte mejor, para aprender de otras cosas y no seguir el rebaño, como por ejemplo leer, hacer deporte, quedar con amigos? Me refiero para no caer, como una prevención primaria, ¿vale? Uh-huh. Hace poco recomendé también un libro que es La sociedad del cansancio. Y a veces el parar, dejarlo todo, de hecho yo me culpaba mucho, mi mayor problema cuando empecé a sentirme mal era que yo me culpaba de no poder rendir tanto como antes. Y me acuerdo que al psiquiatra al que fui, que fue el primero que me entendió un poco, porque fui a un par de psiquiatras que sí vigorexia, que sí trastorno alimentario y para nada, es decir, yo entreno y como bien porque me gusta verme fuerte, no porque tenga vigorexia en sí, que puedo tenerla también en cierto grado, vale, pero que no era mi problema. Y cuando me ayudó a entender que era la responsabilidad de sentirse bien, de, me siento mal, pero quiero sentirme bien. ¿Pero por qué te quieres sentir bien? Te toca sentirte mal, ya está. Te toca, punto. Entonces, él me lo explicó con una analogía que me gustó mucho, que es nadie a un inválido, a alguien que está en una silla de ruedas, le diría que se levantase. Y él tampoco tiene necesidad de levantarse. Si tú tienes una depresión, la gente, por mucho ánimo que te dé o porque tú quieras darte ánimos, no tienes la capacidad ahora mismo de tener ese ánimo. Entonces relájate, afronta esta situación, si necesitas estar solo, estate solo, si necesitas leer, empieza a conocerte un poco. ¿Qué es lo que te apetece hacer? Leer, viajar, pasear, hazlo. Empieza poco a poco a hacerlo. Y no te culpes tanto por, es que si estoy mal no puedo trabajar 8 horas al día, Claro. no puedo... Y la gente te machaca mucho y sobre todo tu gente cercana tiene esa Sí. palabra tóxica de ánimo, fuerza, pero es que no puedo sacar fuerza de ningún lado. No puedo, no la tengo. No me deis ánimos. No puedo. Y entender ese estado es saber que estás en el fondo del pozo y saber estar con los pies, ya subirás poco a poco. Sí. Es muy importante. No, de hecho, creo que sobre todo la gente cercana es como que te exige, por así decirlo, el recuperarte cuanto antes, porque claro, como estás súper mal visto o no es lo normal el encontrarse así, en vez de decir, bueno, pues ya irás mejorando o lo estás haciendo lo mejor que puedes o tal, ¿sabes? O sea, que te entiendo muy bien, porque a mí eso también me pasó, de, venga, date prisa porque no quiero que estés así, pero es que no me puedes exigir algo de lo que no puedo controlar 100%, o sea, tengo que ir poco a poco. Y, o sea, respecto, tú con tu ambiente, o sea, tuviste apoyo y todo eso, me imagino. No. Apoyo sí, pero te quieren dar apoyo, pero no me tuve que aislar totalmente. ¿Crees que el Sistema Nacional de Salud, ya que hemos hablado sobre todo esto, debería de ponerse un poco las pilas y dejar de, venga, pues te receto escitalopram y ansiolíticos y venga, para tu casa, porque suele ser así. De hecho, como vamos a toda caña, a mí, por ejemplo, me pasó, no vio mi contexto y en vez de decir, venga, pues ve al psicólogo o tal, que eres súper joven, ¿cómo te va a estar pasando esto? ¿Crees que deberían de dejar, ya a nivel global, en todas las enfermedades, de dejar de recetar pastillas, esos parches que no van a solucionar nada y empezar a recetar buenos hábitos y encima reconocer el trabajo de otros profesionales, ya sean entrenadores, psicólogos, nutricionistas, en fin, o sea, como que se empieza a integrar un poco mejor todos esos profesionales? Se debería, pero no se va a hacer. De hecho, la industria farmacéutica es la más poderosa junto a la de las armas y de las drogas
y es algo que nunca se va a hacer. Es así, hace presión en las facultades de medicina, de hecho, tal patología, tal medicamento, hace mucha fuerza. Todos los organismos reguladores de medicamentos están presionados por ella, se inyecta dinero, es inviable. Sería un entorno idílico, pero no. Creo que forma parte de la responsabilidad de uno mismo el buscar esas alternativas, porque de organismos o entes oficiales nunca van a venir. Poderoso caballero don dinero. Pues la verdad es que, o sea, sí, yo comparto lo mismo que tú y es una verdadera pena. Y yo, de hecho, agradezco un montón el trabajo que hacéis vosotros a diario, al menos aunque sea en redes sociales, quien sepa usarlo muy bien, o sea, quien sepa usar redes sociales bien, pues bueno, igual empieza a cambiar un poco el chip, pero yo considero que ahora mismo como que la sanidad está un poco destrozada en ese sentido. Y sobre todo yo ahora en pandemia lo veo bastante, porque de hecho los centros de salud están cerrados y ni te atienden ni te dicen nada. Vaya. Entonces, bueno. Y quiero preguntarte, que creo que es la pregunta más bonita de esta entrevista, creo. ¿En qué te ha ayudado la depresión? Que de hecho me lo ibas a comentar antes, pero quería dejarlo para el final, porque en verdad yo creo que te hace sentir mucho más fuerte, seguro, vamos. O qué ha mejorado de ti, o qué has, o sea, sí, qué has mejorado desde que tuviste la depresión. No te sabría contestar. He cambiado como persona. Es que hay dos, es como una moneda con dos caras. Por un lado, tengo miedo, porque igual que vino se fue, ¿quién me dice a mí que no puede volver a venir? Es algo que siempre, un pensamiento que tengo ahí. Te cambia y sabes valorar mucho más las cosas, los momentos, como te dije, saborear la comida, no vivir en piloto automático. Me he hecho, digamos, despertar de alguna forma y saber valorar las cosas, la gente de verdad, un abrazo, un beso de la chica que te gusta, una caricia, lo que sea, te hace valorarlo mucho más porque potencias todos esos sentimientos y momentos. También me ha enseñado mucho a que hay cosas que a lo mejor quiero pero no me convienen, es decir, mucha gente la cual antes soportaría, por decir de alguna forma, pero cuando veo que la gente me toxifica un poco, simplemente tengo la capacidad de saber apartarla antes de lo que lo haría antes, o sea, ahora de lo que haría antes. Entonces, te cambian muchos aspectos, no sé si es positivo o negativo, porque también el umbral de tolerancia hacia mucha gente desciende. Entonces, digamos que tiene cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas. Vives con esa desconfianza de que, bueno, somos humanos y este tipo de cosas pasan, te puede volver a pasar. Hay una frase de una analogía del rey David que es: esto también pasará. Los momentos malos pasan, pero los buenos también pasan. Entonces, aunque ahora tengo un momento muy bueno de mi vida, pueden venir momentos malos. Eso te hace madurar, te hace valorar las cosas, pero también te hace ser más consciente de lo malo. Entonces es como un arma de doble filo. Es que sería es una respuesta muy complicada. Bueno, creo que te entiendo más o menos. O sea, siempre existe el miedo de volver a caer, porque a mí me pasa también. Pero claro, es como que hay que reconocer que eso, que hay momentos malos, que no quiere decir que vayas a volver a caer en picado, solamente que es una recaída y ya está. Y hay momentos muy bonitos y que de hecho, pues, de los cuales aprendes un montón de cosas, que ya lo que tú dices no vives con el piloto automático, que es como vive la mayoría de la gente. Y bueno, te entiendo, ¿sabes? Y quería hacerte otra pregunta. ¿Las redes sociales te han llegado a afectar un poco, o sea, ya después de la enfermedad? Me refiero, ¿cómo gestionas tú esto de redes sociales? Porque claro, eres una persona que tiene bastantes seguidores y, por ejemplo, cuando, yo qué sé, te rompiste el bíceps, no sé si tuviste comentarios un poco despectivos hacia ti o, no sé, ese tipo. Que eres una persona que está muy en contacto con los demás, gente que ni siquiera te conoce, ¿cómo gestionas eso? Porque, En claro, realidad, no sé si por mi forma de ser o porque soy bondadoso, entonces sueles atraer eso un poco. No suelo tener comentarios malos, es más, suelo sentir bastante apoyo. Lo que sí que me hace mucho daño de las redes sociales es que soy un tío fuerte, de 100 kilos, con mucha actitud para la vida, pero eso no impide que por dentro a veces estés hecho trizas y la gente te trata siempre como si fueras indestructible. Y eso no siempre es así, entonces se crea un sesgo en tu interior de que la gente
te habla, te trata e interactúa contigo como si fueras indestructible, entiéndeme, y tú por dentro a lo mejor estás en un momento bastante delicado. Entonces se genera una brecha entre cómo te sientes y cómo creen que te sientes. Eso quizás es lo más desafiante. Y cuando estás mal, pues tienes como que hacer, entre comillas, que estás bien. Yo si estoy mal suelo decirlo, pero bueno, sabes que las redes siempre te empujan un Sí. poco a mostrar que todo es maravilloso. Quieras o no, vas a tender a mostrar lo positivo en detrimento de lo negativo. Quizás sea lo más desafiante, pero como intento siempre ir con la verdad por delante y no decir que es maravilloso si estoy hecho trizas, pues la verdad es que, bueno, quizás lo más desafiante sea eso. Sí, te entiendo. De hecho, como que la gente suele idealizar mucho a gente como tú que están activos en redes sociales y que se piensa que no tienen problemas o cosas así. Y bueno, que te entiendo que igual en algún momento te puedes llegar a sentir como, no, es que igual no estoy así como tú te crees que estoy o, ¿sabes? O sea, bueno. Y te sueles comparar con la gente en redes sociales a veces y eso te puede llegar a afectar. Otra No. gente que sea como, no, ¿verdad? Vale, pues era Creo que soy un una poco curiosidad. desastre, que no tengo envidia profesional de ningún tipo y es más, suelo fijarme en los que están por detrás y intentar ayudarlos a Genial. solucionar algún afecto. Bueno, pues ya pasando a la última pregunta, ¿Mm? esta la dice mucho Carlos y me encanta, que es ¿qué hábito o qué acción recomendarías a la gente? No tiene por qué ser de salud, ¿vale? O relacionado, bueno, relacionado con la nutrición o el deporte, que les pueda llegar a cambiar sus vidas o mejorar. Relacionado con el deporte. No, que no tiene por qué. Está Ah, relacionado con el deporte y la nutrición. yo diría que el amor. Hay un venezolano que dice, all we need is love, todo lo que necesitamos es amor. Y yo creo que ser más cercano con tus seres queridos y abrazar más a la gente, no sé, el amor lo cura todo. Creo que Sí, tenemos mucho estigma incluso con eso, con mostrar afecto. Creo que deberíamos empezar por ahí. sí, totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, con el amor creo que se soluciona todo. Siempre, de hecho, esto mi psicóloga me lo enseñó, siempre hacer las cosas desde el amor, no desde el rencor o desde el ego. Y eso a mí me ha cambiado mucho, la verdad. Y bueno, no sé si quieres contar algo más que no te haya preguntado. Mm, así a priori no, me ha costado más de lo que pensaba hablar de esto, pero ha sido bastante entretenido y me parece un tema que se debe tratar muchísimo más para que deje de ser estigma, que creo que la auténtica lacra de la depresión es que mucha gente se niega a reconocerlo y agrava muchísimo su problema. Es algo que me pasó a mí, que lo pospuse, lo pospuse, lo pospuse y me llevó a momentos muy complicados, los cuales podía haber evitado, creo. Pues sí, la verdad es que siempre nos solemos esperar hasta que damos la hostia en el suelo. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más. La verdad es que me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido. No sé si quieres decir algo más. No, he estado muy cómodo. La verdad es que tratar así un tema tan, bueno, complicadillo de forma tan cómoda me ha gustado mucho y agradezco mucho que intentes acercar estos temas a la gente. Lo valoro muchísimo, de verdad. Pues sí, es que yo creo que de hecho se necesita que la gente empiece a reconocer un poco que la vida está llena de problemas. Como Carlos me dice muchas veces, es que todo el mundo hace caca. Y es verdad, porque parece que todo el mundo es súper perfecto y que eres la única persona en el mundo que tiene problemas. Y no, o sea, todo el mundo tiene problemas. Lo que pasa es que por ese estigma o por miedo a lo que puedan opinar los demás, no nos adentramos a pedir esa ayuda o hablar con alguien o decir, mira, me pasa esto, ¿sabes? Y Totalmente. sí, así que bueno, Marco, pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí esto es un honor. No, Y bueno, espero que podamos ayudar a la gente. Y bueno, para cuando quieras, aquí estoy. pronto haremos más cosas seguro. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, María. Bueno, un beso.